Les voy a mostrar ahora cómo escribir un texto artístico en Corel y adaptarlo a una curva. Vamos a abrir Corel. Voy a crear una hoja nueva en blanco. Voy a dibujar una curva. Esto podría ser una figura cerrada como un círculo, o podría ser cualquier otro tipo de línea, como por ejemplo las herramientas que probamos el ejercicio pasado para hacer rectas o para hacer curvas. Por ejemplo, podría ser una curva con curva de 3 puntos y sería lo mismo. O sea, el texto se puede adaptar a la forma de una figura cerrada o de una línea, es decir, una figura abierta. Bueno, primero que nada hay que tener el texto escrito. Para eso tenemos la herramienta texto que está aquí visible en la barra de propiedades, en la barra de herramientas. Tenemos que seleccionarla con un clic. Luego es importante esto, ir sobre la hoja y hacer un clic. Es decir, no sirve arrastrar, sino que hay que hacer clic. El arrastre lo vamos a usar más adelante para otro tipo de textos, pero los textos de tipo artístico, que son los que vamos a probar ahora, se logran cuando uno hace clic sobre la hoja con la herramienta texto. Y luego uno ya puede empezar a escribir el texto deseado. Una vez que está escrito el texto, lo vamos a poder seleccionar arrastrando sobre él, siempre con la herramienta texto, ¿no? Y en la barra de propiedades le vamos a poder cambiar algunas opciones de formato, que son la fuente, el tipo de letra, el tamaño de la fuente, la B significa bold, o sea negrita, es más gruesa la letra cuando uno le aplica el efecto bold o el efecto negrita. La I significa cursiva, inclina levemente el texto. Y la U lo subraya. Este botón de aquí es la alineación, izquierda, centro, derecha. Y luego el botón de aquí que tenemos propiedades del texto, lo que hace es hacer visible u ocultar este panel que se llama propiedades del texto, donde vamos a poder modificar las mismas opciones que modificamos aquí arriba y otras más que no están allí. Por ejemplo, aquí van a poder encontrar, además de las opciones básicas, esta opción que es el espaciado entre los caracteres. Mientras uno más grande haga ese porcentaje, las letras más se van a ir separando entre sí. Después también tenemos la posibilidad de ponerle un relleno, o sea, si uno hace un clic izquierdo sobre el color deseado, se aplica un relleno uniforme al interior de las letras, pero si uno lo desea puede o bien elegir el color de la paleta, o bien también puede elegir otro tipo de relleno que no sea el uniforme. Haciendo un clic aquí verán los demás tipos de relleno que probamos en ejercicios anteriores. Los degradados, patrón de 2 colores, patrón de vectores. Es decir, están todos los mismos rellenos que usamos para el interior de una figura, de una forma, también lo podemos aplicar como relleno de un texto. Por ejemplo, yo voy a elegir relleno degradado y luego desde aquí a la derecha voy a poder elegir el tipo de degradado que deseo. Por ejemplo, le hago un clic y luego un clic en aplicar. Y allí, como verán, el texto, me voy a acercar un poco después para que lo puedan ver mejor, pero ahí el interior de la letra tomó ese degradado como relleno. Esta opción que está aquí, que dice anchura del contorno, es para elegir el tipo de borde. Le podemos cambiar el tipo de borde poniéndole un grosor al borde y también le podemos elegir un relleno.
Quizás no se note mucho, pero no, lo elegí en el lugar equivocado. Este de aquí es el color del borde. Y el grosor del relleno lo podrán elegir desde aquí. Luego hacen un clic para quitar la selección. Si ustedes llegan a poder ver estos puntitos negros alrededor, como los tiene un objeto cualquiera, pueden agrandar también el tamaño desde allí, como si fuera un objeto cualquiera. Hasta ahí entonces lo que es escribir el texto y modificar su aspecto, utilizando el cuadro de propiedades del texto. Ahora bien, si ustedes quieren aplicar ese texto, o sea, darle a ese texto la forma de una curva, que se adapte su forma a la de una curva, vamos a tener que hacer lo siguiente. Primero elegimos con la herramienta de selección, nos aseguramos de dar un clic sobre el texto que quede seleccionado en primer lugar. Después vamos a ir al menú Texto y vamos a elegir la opción que dice Adaptar texto a trayecto. Al elegir esta opción de menú, el puntero del mouse cambia, toma la forma de esa flecha negra y entonces uno lo único que tiene que hacer es posarse sobre la figura a la cual quiere adaptar el texto, ¿no? Uno puede alejarse de la línea, acercarse o elegir una línea distinta, por ejemplo esta de aquí. Todo lo que estamos viendo es una previsualización de cómo quedaría, ¿sí? Todavía no está aplicado el texto. Una vez que uno logró elegir a qué figura lo quiere adaptar y a qué distancia lo quiere adaptar y posicionarlo más adelante, más atrás, recién en ese momento, como estamos seguros, le hacemos un clic para terminar de adaptar ese texto a esa forma, a esa línea o a esa curva. Ahora bien, quizás ustedes quieran dejar visible el texto, pero no quieran dejar visible la línea, porque la línea era algo temporal que usaron solo para darle forma al texto. En ese caso, lo que van a tener que hacer es, para ocultar la línea, hacer uno o dos clics sobre la línea puntualmente para seleccionarla y luego van a hacer clic derecho en la barra de colores para quitar esa línea. O sea, la línea sigue estando, pero no está visible porque le quitamos el color del borde al hacer clic derecho sobre la X. Y luego al dar un clic sobre la hoja se pierde la selección del texto y vemos solamente cómo quedaría impreso. Así que bueno, eso es cómo dibujar un texto artístico y cómo adaptarlo a una forma de una figura. Les voy a mostrar ahora cómo hacer el trabajo práctico número 16. Primero que nada voy a entrar a donde está la carpeta Curso de CorelDRAW, Trabajos prácticos, trabajo 16. Si quieren tener a mano el enunciado, lo pueden abrir, está dentro de la carpeta. Esto es todo lo que vamos a hacer, pero igualmente lo voy a dejar minimizado primero porque vamos a tener que abrir el CorelDRAW desde el escritorio porque vamos a crear una hoja nueva en blanco para poder hacerlo. Vamos entonces a archivo nuevo, en el nombre le ponemos TP16, una hoja
de tipo A4 y le damos a aceptar. Bien, lo primero que vamos a hacer es escribir este texto, CFP 401 San Martín. El primero está tal cual nos va a salir, el segundo le modificamos el tipo de letra y el color, el tercero le modificamos el borde también, y el cuarto lo subrayamos. O sea que básicamente son 4 veces el mismo texto y le vamos a ir duplicando a medida que avanzamos para ir agregándole una característica más. Entonces vamos a empezar por seleccionar la herramienta texto, hacer un clic sobre la hoja, bloquear el teclado en mayúsculas y escribir el texto. Puede ser mayúsculas, minúsculas, no hay problema. Una vez escrito el texto, ya lo tenemos listo. Vamos ahora a seleccionarlo con la herramienta de selección y hacer una copia presionando Control D. A esta copia que la ponemos aquí abajo, le vamos a modificar el color y la fuente. Entonces, arrastrando con la herramienta texto arriba del texto, lo podemos seleccionar. Vamos al cuadro de fuente aquí en la barra de propiedades. El tipo de letra podría ser este, Broadway. El tamaño, podríamos dejarlo ahí o podríamos agrandarlo un poquito más, ustedes prefieren. Y le vamos a cambiar el color del interior de relleno haciéndole un clic izquierdo en el color rojo, siempre y cuando el texto permanezca seleccionado. Esto va a funcionar. Entonces ahí ya tenemos el mismo texto pero modificado en cuanto a fuente y color. Luego con la herramienta texto lo volvemos a seleccionar y lo duplicamos nuevamente. A este tercero que aparece aquí, entonces ahora lo vamos a modificar agregándole un contorno al borde de la letra. Para poder hacer eso vamos a tener que hacer visible el cuadro de propiedades de texto. Lo podemos hacer con este botón, también lo podríamos hacer desde el menú Ventana, ventanas acoplables, está también allí en esa lista. Pero como está más a la mano, acá lo podemos tocar. En cuanto al tipo de borde, lo elegimos desde aquí, anchura del contorno y desde aquí el color. Entonces vamos a elegir este color azul. No se ve nada porque él todavía es muy fino, pero si elegimos un grosor mayor... esperen porque me faltó seleccionar. Entonces vamos a elegir el grosor deseado para el borde y luego el color deseado para el borde. ¿Está? Por último, lo vamos a seleccionar y vamos a hacer una última copia. Y a esta copia de aquí le vamos a agregar el subrayado. Para agregar el subrayado, seleccionamos la herramienta texto, arrastramos sobre el texto en cuestión y tocando aquí donde dice U, le agregamos el subrayado. Y ahí estaría listo el trabajo en la página 1. Luego vamos a crear la página 2. Entonces, tocando aquí, a la izquierda donde dice página 1, crearemos la página 2.
En la página 2 lo que vamos a hacer es escribir estos textos, darles un tamaño más o menos importante para que se vea el relleno o se note el interior de la letra, y luego vamos a ir probando diferentes tipos de relleno para el texto, que son los que ustedes ven aquí, son los mismos que ya conocen. Entonces, vamos a volver al Corel. Con la herramienta de texto le hacemos un clic en la parte superior de la hoja. Si quieren, antes de escribir inclusive, pueden elegir un tamaño de letra mayor. Y vamos a escribir relleno uniforme, Enter. Vamos a dejar renglón de por medio, relleno degradado, Enter 2 veces, patrón de 2 colores, después viene patrón de vectores, patrón de mapa de bits, relleno de textura, y relleno PostScript. Entonces, bueno, allí tenemos los textos. Los vamos a seleccionar todos. Le vamos a hacer un tipo de letra bold para que sea más grueso y se note mejor el interior de la letra. Ustedes aquí en el casillero de tamaño de fuente tienen opciones predeterminadas. Por ejemplo, ven que salta de 48 o salta a 72. Y ya si elegimos 72 ya es demasiado y no entra en la hoja. Pero lo que ustedes pueden hacer es en cualquier momento escribir aquí un tamaño X. Por ejemplo, si están en 48 y quieren un poquito más, le pueden poner 55. Lo escriben directamente dentro del cuadro y le dan Enter para poder aplicar exactamente ese tamaño. Es decir, uno no está limitado a las opciones que hay en el cuadro, sino que puede escribir el tamaño deseado allí. Lo voy a correr un poquito para que quede lo más posible dentro de la hoja. Y ahora bien, vamos a empezar a modificar los rellenos. Con la herramienta texto arrastramos sobre el primer texto a modificar. Poner un relleno uniforme, como ya saben, es muy fácil, solo tienen que hacer un clic izquierdo en la paleta en el color deseado. Pero también lo pueden hacer desde aquí, como les mostraba antes, ya que tienen aquí todas las variedades posibles de colores para elegir, ¿no? Hay muchas más opciones que dentro de la paleta de colores, que es limitada. Entonces, bueno, eso es un relleno uniforme. Luego, al segundo lo seleccionamos y le aplicamos un relleno degradado. Para eso tendrían que tener visible primero el cuadro de propiedades de texto. Recuerden que se hace visible con este botón de aquí. Relleno degradado. Vamos entonces a ir a tipo de relleno y cambiamos por relleno degradado. Y elegimos el relleno degradado que ustedes quieran. Bueno, si eligen este, ojo, porque
Si están sobre fondo blanco y parte del degradado es blanco, no se va a ver la letra. Así que elijan siempre un degradado que tenga colores distintos a los que hay en el fondo de la hoja. El tercero, patrón de dos colores. Lo seleccionamos, venimos aquí, elegimos el tipo de relleno, patrón de dos colores, y luego desde aquí a la derecha podremos elegir el patrón deseado. Haciendo un clic en los tres puntitos que están a la derecha del cuadro, se les abre el cuadro de editar relleno y desde ahí, por ejemplo, van a poder cambiar los colores. Ustedes pueden usar el relleno de patrón de dos colores, pero si quieren cambiar el color del patrón y el color del fondo, lo van a tener que hacer desde el cuadro de editar relleno. Y luego le dan un clic en el botón aceptar. Luego, patrón de vectores. Seleccionamos el texto, elegimos el tipo de relleno y luego elegimos el patrón deseado desde aquí. El siguiente, patrón de mapa de bits. Lo seleccionamos, elegimos el tipo de relleno, patrón de mapa de bits y luego elegimos el patrón. Yo estoy eligiendo cualquiera, ustedes pueden hacer lo mismo. Eligen el que les guste. Relleno de textura. Seleccionan el texto, lo eligen en el tipo de relleno y desde el cuadrito que está aquí a la derecha podrán elegir el tipo de textura deseado. Por último, relleno PostScript. Y aquí están los tipos. Por ejemplo, si quiero elegir Arquímedes, lo puedo hacer. Y siempre puedo modificar el relleno PostScript con estos tres puntitos, abriendo el cuadro de editar relleno, y desde ahí quizás puedan ver mejor las propiedades del relleno, el tamaño, la frecuencia, el ancho de la línea, etc. Lo pueden personalizar desde allí. Y le dan aceptar al final. Entonces, bueno, lo que probamos aquí fueron diferentes tipos de relleno que vamos a apreciar mejor si nos acercamos. El primero el uniforme, el segundo el degradado, el tercero el patrón de dos colores, el cuarto el patrón de vectores, patrón de mapa de bits, relleno de textura y el PostScript. Que parece que hay algunos problemas de visualización a la distancia. Pero eso no quiere decir que después salga mal cuando uno lo imprime. Esta versión de Corel tiene algunos defectos, algunos detalles con los rellenos PostScript, que por lo que estuve viendo se corrigen en versiones posteriores del programa. Pero igualmente si ustedes imprimen, quédense tranquilos que cuando lo impriman lo van a ver perfecto. Bien, entonces, en la página 2 probamos diferentes tipos de rellenos. Vamos a crear la página 3 y en la página 3 vamos a intentar dibujar estas figuras y adaptar los textos que ustedes ven allí a la forma de la figura. Si empezamos por el primero de ellos, tenemos un círculo y adentro de él tenemos una curva. Son dos objetos diferentes, cada uno de ellos tiene un texto adaptado a ella, pero luego las figuras fueron ocultadas, por lo cual ya no se ven y solo se ve el texto. Pero al solo ver la forma del texto uno sabe que se está adaptando a una figura con una forma X. Bueno, vamos entonces a dibujar primero las figuras. Tenemos que dibujar un círculo o una elipse y luego tenemos que dibujar en su interior o a un costado la curva con la herramienta curva de 3 puntos.
hacemos un arrastre y luego le damos la forma a la curva y un clic para fijarlo. Luego pasamos a los textos. Hacemos un clic con la herramienta texto seleccionada, hacemos un clic un poco más abajo y ahí escribimos. ¿Qué estamos haciendo? Allí tenemos el texto, el primer texto. Lo vamos a seleccionar, le vamos a dar un color de relleno y el tipo de letra y el tamaño de letra a gusto de ustedes, aunque seguramente después habrá que corregirlo una vez que esté adaptado a la forma, ¿no? Porque a veces si el tamaño de la letra es muy grande no calza en la forma, no alcanza el espacio. Así que después el tamaño lo vamos a dejar bien para el final. Luego escribimos el segundo texto. Hacemos un clic un poco más abajo en la hoja y escribimos Corel Draw. Lo seleccionamos, le damos un tipo de letra, el que ustedes quieran, le damos un color, el que ustedes quieran, y ya lo tenemos. El paso siguiente va a ser adaptar los textos a cada una de las formas. Primero empiezo por el texto más largo, lo voy a adaptar a la forma de la elipse, a la forma del círculo. Entonces, primero que nada, con la herramienta de selección le doy un clic sobre el texto para seleccionarlo. Luego me voy al menú, texto, adaptar texto a trayecto. Y acerco la flechita sobre el círculo. Lo pongo centrado, que me quede en la posición deseada. Me puedo alejar un poco si lo deseo de la forma del círculo. A la distancia que a ustedes les parezca. Una vez que está, le hacen clic. Y eso ya queda adaptado. Como les decía, verán que acá abajo todavía sobra un poco de espacio. Si ustedes quieren rellenar ese hueco, pueden hacer lo siguiente. Primero, con la herramienta texto seleccionada, arrastran sobre el texto que está en este momento adaptado al círculo. Un poquito más difícil, pero lo van a poder seleccionar igual. Le pueden cambiar el tamaño de la fuente, por ejemplo, desde acá. En lugar de 24 le podemos poner 28. Y ven que ahí se va llenando el hueco. Y la otra posibilidad que existe también es la de, desde el cuadro de propiedades del texto, incrementar la distancia entre los caracteres, que ahora está en 0%. Si le vamos agregando un poquito más, vamos a ir rellenando el hueco solamente por el hecho de que se están separando las letras entre sí. O sea, mantienen el mismo tamaño, pero se van separando entre ellas. Luego vamos a volver a la herramienta de selección, seleccionamos el segundo texto Corel Draw y repetimos lo mismo. Vamos al menú, texto, adaptar texto a trayecto, y en este caso nos vamos a posar adentro en la figura que tenemos allí. Una vez que lo tenemos en la posición correcta, le hacemos un clic y ya habrá quedado adaptada a la forma de la curva. El último detalle que nos va a quedar va a ser ocultar las líneas. Con la herramienta de selección le hacemos un clic justo sobre la línea. Si hacen falta 2 clics, háganselo, pero no doble clic, sino lento. Un clic y un segundo clic solo para insistir sobre la línea y asegurarnos de que tenemos seleccionada la línea y no el texto.
En esto es importante que con la punta de la flecha le apunten a la línea, no al texto. Una vez que lo han seleccionado al círculo, le hacen un clic derecho sobre la X para quitar el color de la línea, o sea, ocultar la línea. Luego hacemos lo mismo con el draw. Lo seleccionamos, no el texto, sino la línea. Yo lo logré con 2 clics, porque el primer clic selecciona todo, texto y la curva, pero el segundo clic sobre la línea selecciona solo la línea. Y una vez que seleccionaron la línea nada más, le hacen clic derecho sobre la paleta de colores para quitar o ocultar esa línea. Y ahí ya lo tenemos. Si ustedes quieren a partir de ahora manipularlos más fácilmente a esto, porque son 2 objetos separados, los pueden seleccionar a ambos y los agrupan. Agrupar, objeto, agrupar objetos, y a partir de ese momento lo pueden mover juntos, los pueden achicar, por ejemplo, y se van a achicar los dos proporcionalmente, y ya es más fácil manipularlo y modificarlo como un solo objeto. Luego tenemos el segundo, que es este corazón y tiene el texto que se adapta a su alrededor. Entonces, vamos a buscar el corazón dentro de polígono y luego formas básicas. Venimos aquí, elegimos la forma de corazón y recién ahí arrastramos sobre la hoja para dibujarlo. Con un clic izquierdo en el color rojo le aplicamos el color rojo al relleno de la figura y solo nos resta escribir el texto. ¿Qué es lo que dice el texto? Un donador de sangre puede potencialmente salvar hasta 7 vidas. Hacemos clic sobre la hoja y escribimos. Una vez que lo han escrito, si le quieren modificar el tamaño, sería bueno hacerlo antes de adaptarlo, va a ser más fácil manipularlo. Bueno, yo le reduje un poquito el tamaño. Y ahora, con la herramienta de selección, le hago un clic sobre el objeto para seleccionarlo y lo voy a adaptar a la forma del corazón yendo a la opción texto, adaptar texto a trayecto y luego me poso sobre la forma del corazón. Y así ya lo tengo. Adicionalmente puedo terminar de modificar el formato del texto con la herramienta texto seleccionada, arrastrando sobre el texto y luego modificándole, por ejemplo, el tamaño para que sea un poco más grande. Y ya estaría listo. El tercer objeto sería una espiral que tiene un texto adaptado a su forma. Entonces, vamos a buscar la espiral. Primero vamos a tratar de contar cuántas vueltas tiene la espiral. 1, 2, 3 vueltas. Y es una espiral que se hace más ancha en cada vuelta, aunque sea, es más probable que sea una espiral elíptica. Entonces, vamos a buscar la herramienta espiral adentro de donde estaba la herramienta polígono, simétrica, logarítmica. Esta es la que yo quería, la logarítmica. La selecciono, le pongo la cantidad de vueltas a 3 y arrastro sobre la hoja.
Una vez que tengo la espiral dibujada, escribimos el texto. Centro de Formación Profesional 401 de San Martín. Entonces, con la herramienta de texto le hacemos un clic un poco más abajo antes de empezar a escribir. Una vez escrito el texto, lo seleccionamos con la herramienta de selección y nos vamos al menú Texto, Adaptar texto a trayecto, nos posamos dentro de la espiral, ubicamos el comienzo del texto donde nosotros lo queremos y le hacemos un clic allí. Ya tenemos la forma adaptada, lo que por ahí tendríamos que cambiarle es el tamaño del texto. Con la herramienta texto seleccionada y arrastrando alrededor del texto, lo podremos seleccionar y de la barra de propiedades le podemos cambiar por un valor que llegue a llenar mejor. Por ahí 48, ¿no? Ya estaría bastante bien ahí. Adicionalmente le pueden cambiar lo que quieran, tipo de letra, tamaño, color, etc. Luego, por último, con la herramienta de selección, le hacemos un par de clics sobre el borde de la espiral y la ocultamos haciéndole clic con el botón derecho en la paleta de colores y ya tenemos terminado eso. Y el último, la última figura es un polígono de 5 lados y otros 2 textos que están en su interior solamente girados. Así que vamos a ver. Primero vamos a la herramienta polígono, ponemos el número de lados en 5 y arrastramos sobre la hoja. Vamos a escribir el primer texto, que va a ser un texto chiquito. Le hacemos con la herramienta texto un clic sobre la hoja, le vamos a poner un tamaño de letra más pequeño, como suele ser la letra chica en las publicidades, en las promociones. Pues acá tenemos un texto bastante largo. No lo podemos achicar después, sino promoción solo válida en días de luna llena, pagando en efectivo por nuestro sitio web presentándose en ayunas. Bueno, entonces ahí tenemos el texto. Para que quepa alrededor de la figura lo vamos a tener que achicar. Lo seleccionamos y en lugar de 24 le vamos a poner, no sé, 12 de tamaño. Cualquier cosa después lo vamos agrandando un poquito más. Y ahora hay que adaptarlo a la forma del pentágono. Entonces vamos a texto, adaptar texto a trayecto, nos posamos sobre el pentágono. Este es momento también de elegir desde dónde comienza el texto, o sea, si ustedes van girando,
van a poder decidir desde dónde empieza y dónde termina, ¿no? Más o menos yo voy a hacer que empiece desde ahí. Y le hago un clic. Luego, si quiero rellenar un poco mejor el espacio de todo el rectángulo, puedo, con la herramienta texto, arrastrar sobre el texto para seleccionarlo y, por ejemplo, hacer un poquito más grande la letra. Si no, como les había dicho, pueden separar los caracteres, ¿no? Y luego falta los dos textos interiores. Milanesa de nalga por kilo, 80 pesos. No se confíen de esos precios. Entonces, hacemos un clic a un costado, aunque sea fuera de la hoja si no tienen espacio, para escribir cómodos. Si quieren pueden pulsar el Enter. Una vez que lo han seleccionado, que lo han escrito, lo pueden seleccionar, le pueden cambiar el tipo de letra, le pueden cambiar el tamaño. Lo pueden poner centrado, por ejemplo. Desde aquí, donde dice alineación horizontal, le hacen un clic en la flechita negra, eligen centro y les va a quedar centrado respecto de él. Bien, y por último elegimos el color con un clic izquierdo en la paleta y ahora el resto lo tenemos que hacer con la herramienta de selección. Con la herramienta de selección vamos a hacer dos cosas. Primero, si ustedes se fijan, el texto está girado, no está horizontal. Entonces vamos a hacer con la herramienta de selección un segundo clic sobre el texto y ven que ahí aparecen los manejadores para rotación. Arrastrando desde allí lo podemos girar a la posición deseada. Con un clic fuera del texto ya queda con esa rotación. Y por último lo podemos arrastrar hasta ubicarlo dentro de la figura que nosotros tenemos. Y ahí ya estaría terminado. El último paso que queda es ocultar el rombo, porque creo que no está visible, ven que no aparece. Así que para ocultar el rombo nos vamos a acercar bastante para verlo bien. Le hacemos un clic en el borde del rombo y un segundo clic en el mismo lugar para seleccionar solo el rombo. Y luego hacemos clic derecho en la paleta de colores para ocultar ese borde, quitarlo. Y así ya lo tenemos listo, al igual que todos los demás. Si hacen hasta allí, para mí ya es suficiente. Ahora bien, si ustedes se fijan, hay un cuarto trabajo. Lo pueden hacer también si tienen ganas, pero es básicamente lo mismo, con otras figuras. Así que bueno, una vez que lo tengan listo, le guardan los cambios. En este caso van a tener que entrar a guardar como. Les sugiero que lo guarden metiéndose en la carpeta del trabajo 16, así ya les queda guardado allí. Y luego me lo envían para verlo. Muy bien, eso es todo.